tenían terminaciones nerviosas que no correspondían al tipo de células que debían estar en esa zona. Es decir, la verdad es que es un poquito chungo esto de explicar y a lo mejor vosotros de escuchar, ¿no? Pero lo voy a intentar explicar todo esto, ¿no? Para que, bueno, pues en fin, sea entendible, ¿no? El objeto venía preparado y quien lo había puesto ahí sabía que lo que estaba haciendo, ¿no? Tenía experiencia en ponerlo, no tenía fallos, tenía rendimiento 100% y había contaminado a la persona de antes. Le había preparado abducciones anteriores, como decíamos. Por supuesto, eso lo dejo a elección de cada uno. Laird observó, el doctor Roger Laird observó cómo el implante parecía crear sus propias conexiones nerviosas con el tejido que lo rodeaba, algo único en la historia de la medicina. El objeto tenía su propia manera de conectarse al tejido, al individuo portador, es decir, cada implante se conectaba de forma diferente, increíble, se las ingeniaba solo, como decía, ¿no? Y bueno, yo no sé hasta qué punto llegaré con esta investigación con este señor, ¿no? Es más que posible pues que deje de mandarme emails, ¿no? Y bueno, pues bastante ha hecho con mandarme la radiografía, ¿no? Pero la verdad es que sería increíble someterle a las mismas pruebas a las que se sometieron otros testigos, ¿no? Por ejemplo, el investigador Darrell Sims en Estados Unidos llevó uno de estos implantes a Houston tras haberlo extraído, ¿no? Haberlo hecho un proceso de desecación química para poder cortarlo, porque es que si no aquello no salía, no lo cortaba ni San Dios, ¿no? Y resulta que se dieron cuenta de que era extremadamente magnético y que la cubierta tenía ciertas similaridades a la genética del testigo, es decir, que lo habían hecho a medida. La cubierta se había adaptado completamente para no crear rechazo, estando formada por glóbulos rojos humanos del propio testigo. Y además venía como con unos gránulos marrones que eran como de queratina, presente como en el pelo y también con óxido de hierro. Increíble. Esto me parece que es increíble, ¿no? El problema es que aquello estaba emitiendo magnetismo y es que encima ya para colmo, si lo ponías a la luz ultravioleta, pues es que encima emitía luz, ¿no? Se veía luminoso, cosa que no ocurre con nada en el cuerpo. El colmo de los colmos. Era imposible que hubiese llegado hasta allí, amén de los testimonios de los testigos, de los que decían, por supuesto, que se despertaban en mitad de la noche, ese sentimiento que tenían de sentirse despertados, ese tiempo borrado, perdido, ese sentimiento de vida perdida, borrada, de no tenerla, por haber estado en un lugar imposible, pero tan posible que asusta, pero que sabían que existía, lugares blancos, rodeados de personas, pero que sabían que no eran personas, pero que no tenían cara, pero que no tenían cara. Eran como muy bajitos algunos, pero otros eran como muy altos. Y en ocasiones veían a uno mirando. Uno ahí, que no hacía nada, pero había uno ahí. Y claro, ¿qué ciencia podría tener este señor que me manda a mí el email dentro de él? ¿Podría este señor ser la clave de miles de salvaciones de vidas? ¿O no? ¿Valen todos los seres humanos para tener implantes dentro de su cuerpo? Yo diría que no. El doctor Roger Laird decía que no, y que se debían de preparar
los cuerpos antes. Como he dicho antes, yo opino que sí. Pero, ¿cómo son capaces de dirigir toda esa queratina antes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo la orientan? A distancia. Bueno, a lo mejor es fácil para ellos, ¿no? ¿Lo hacen en las abducciones? Si son capaces de venir hasta aquí, lo mismo es facilísimo, está tirado para ellos hacer eso. ¿Y estos implantes qué hacen? ¿Controlarnos? ¿Nos controlan a nivel biológico? ¿De una forma inimaginable? ¿A nivel genético? ¿A nivel mental? ¿Para qué? ¿Debemos de ser unos pringadillos para ellos? ¿Para qué? ¿Qué pretenden? Tan importantísimos somos para ellos como para hacer una cosa así. Estamos hablando de una especie decadente como para que ellos estén experimentando con una raza como la nuestra. Lo mismo, bueno, pues es interesante para ellos, igual que nosotros hacemos con las plantas. Pero es absurdo, ¿no? Y así con todo, efectivamente, estamos hablando del crecimiento conjunto de estructuras biológicas a partir de elementos orgánicos e inorgánicos apoyándose para crecer en un cuerpo orgánico, y que esto es un auténtico hito de la ciencia de 2 milímetros de largo para aparecer esos tíos en un cuarto, montando una escena y haciendo una abducción con gente hablando luego de ello y haciéndoles perder el tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? El mundo, desde luego, pues no es ciencia ficción y hay más casos como el de hoy. Aún no ha terminado esta investigación, seguramente nunca termine. Pero es muy curioso, ¿no? La dureza del implante, según los informes que presentó Roger Lehr en los 15 casos que estudió, eran de media más potentes que el carburo de wolframio. Lo más fuerte que hay en dureza en la Tierra, lo que se utiliza en la forja de los aceros más duros de la industria. Y hablamos de dureza, pero es que observándolo al microscopio, es que hay más sorpresas. Y os lo voy a contar porque es que hay una cosa más que... Y ya no digo nada más. Este tipo de implantes presentan en su superficie externa una serie de burbujas microscópicas que forman como una pequeña película adicional con una textura similar al aceite. Esto sí que puede ser una clave más todavía. Y esto, pues, cuando esta gente estuvo mirándolo, pues, sintieron la necesidad de estudiar todavía más esto. Y entonces el doctor Roger Lehr dijo, que por cierto, pues nada, que en paz descanse, ¿no? Pues dijo que la única causa posible, pues sería que esta capa funcionase como una nueva interfase para que la transferencia de materia y energía justo en el límite entre el exterior y el interior del implante, pues entonces pues nada, pues esto pues favoreciese, ¿no? Pues que el cuerpo humano pues la verdad es que pues funcionase mucho mejor, ¿no? Que no hubiese un rechazo del cuerpo humano y que básicamente que funcionase bien todo lo que era el proceso, ¿no? Para explicarme bien, ¿no? Más seguridad. Entonces, ¿quién habría hecho esto? Pues no tengo palabras para definir la palabra, pero genio de genios, ¿no? Una nueva interfase para la transferencia de materia y energía. Eso es, ¿no?
Dios mío de mi vida, es que esto es de genio, ¿no? Bien, bueno, pues entonces siguieron estudiándolo y se pusieron a cortarlo, ¿no? Entonces llegó el turno de un señor que se llama Robert Kunz, doctor en física nuclear y miembro del equipo de investigadores de Roger Lehr, que pudo observar la composición de los implantes mediante el método de comparación del decaimiento de isótopos y descubrió algo completamente fuera de lo normal. Teniendo en cuenta que la variación de isótopos de un mismo elemento solo varía en un 2% en las rocas más viejas de la Tierra, habría que plantearse la procedencia de aquello e incluso la edad de los materiales de aquel implante, ya que la variación superaba ampliamente un 30%. Esto significa que los materiales se debían de corresponder con un origen de fuera de la Tierra. Bien, de hecho la concentración de metales sugeriría una cercanía química con rocas meteóricas que se creen que provienen del centro de nuestra galaxia. Esto lo expuso el señor Kunz en sus conclusiones. Así que ahí lo tenéis. Una persona ha ido a mirarse algo de la mano y se ha encontrado con esto. ¿Cuántos de estos existen en el mundo? Pues el doctor especialista en este tremendo tema asociaba las formas internas y la morfología y el peso de los implantes con el sistema nervioso, el peso y las características morfológicas de los individuos portadores. Y así es, que este implante sea así es porque este señor chileno es de una forma particular. Pues a lo mejor es más alto, más bajo, pues a lo mejor es porque sea así este señor, pues la forma es de esta forma de lágrima, ¿no? Y estoy de acuerdo como observador y pensador del tema OVNI. Tanto así, tanto la forma, pues como también a nivel físico-químico, ¿no? Y pienso, ¿cómo podemos agachar la cabeza o dejar de mirar algo así? ¿O cómo podemos dejar de observar un trabajo tan serio como el de esta gente? ¿O cómo podemos dejar de mirar una radiografía como esta, que es tan brutal? O fotografías llenas de sangre de implantes recién extraídos de personas, monitorizadas por razones desconocidas para nosotros. ¿Qué pasa con la genética de ese implante que os he presentado? ¿Qué le pasa a este hombre? Sin duda, si es monitorizado, esa especie que le sigue ya sabe que yo he escrito esto con este guión que he seguido. Ya sabéis que yo siempre sigo un guioncillo y esta gente ya sabe que yo estoy hablando de ellos y ya sabe que vosotros estáis escuchando esto. Entonces, bueno, pues los mando un saludito, ¿no? Y entonces, ¿qué opinan? ¿Qué hacen? ¿Y qué opináis vosotros? ¿Y qué han venido a hacer? ¿Y quién sabe esto? ¿Nuestros gobiernos lo saben? ¿Cuándo estallará este tema? Pues en mi opinión ocurrirá y pasará. ¿Habrá preguntas? Quizá la gran pregunta ahora es si somos tan egoístas que nos vaya a importar lo que ocurra con este tema. Porque si no nos importa que a ese de ahí le vaya mal en la vida, ¿qué me va a importar a mí que encima te sigan los extraterrestres? Pues me reiré de ti si es que me lo llego a creer. Pues así es este mundo. Bienvenidos a la Tierra.
Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.